que habría existido un intento de abuso por parte del imputado antes de presuntamente quitarle la vida a Fernanda. Es el dato que remece esta historia policial. Hace más de 10 años este hombre se conocía con Fernanda Damaris Maciel Correa. Habrían cultivado una amistad y un lazo en que las confianzas eran protagonistas de una relación que parecía no tener puntos bajos. A sus 25 años, hoy, Felipe Rojas Lobos es el único detenido tras el hallazgo de los restos de la joven embarazada de 7 meses al momento de su desaparición. Antecedentes que surgen hablan de una compleja personalidad del vecino de Fer, pero tal vez el dato que más relevante se vuelve en toda esta historia es ese que habla de una fijación de él con la fallecida joven de 22 años. La interrogante que se plantea es una: ¿estaba Felipe Rojas obsesionado con Fernanda Maciel? Del tiempo que tú conociste a Felipe, la oportunidad que tuviste de conversar con él, ¿qué impresión te daba, qué imagen tenías de esta persona? Que era un niño un poco egocéntrico. Se amaba mucho, se le notaba. Bueno, yo lo conocí cuando era ultra flaco. Y degenerado, porque yo conocí a la polola, lo conocí a él, y ellos eran muy exhibicionistas, les gustaba mostrarse, andar con chupones en el cuello. Este es un testimonio exclusivo del Muy Buenos Días a Todos. Se trata de una persona que por muchos años conoció a Felipe Rojas y a su entorno. La consternación se apoderó de ella cuando lo vio detenido tras el hallazgo del cuerpo de Fer. En minutos le contaremos antecedentes que nos sorprenderán sobre la personalidad del vecino de Fernanda en voz de quien por años se relacionó con él. Lo hacían en lugares donde sabían que habían cámaras, de repente andaban con moretones. No, es que ayer tuvieran relaciones fuertes, así, como que les gustaba eso del masoquismo, como la agresión. Los últimos antecedentes hablan de un perfil presuntamente violento que marcaría la personalidad de Felipe Rojas. Todo esto basado también en declaraciones que ha entregado una de sus exparejas, quien indicó que protagonizó hechos de violencia con ella. Incluso le valieron una denuncia. Temió por su vida estando en una relación con Felipe. ¿Y te llamó la atención esto de él? No. ¿Por qué no? Porque él es violento. ¿Podríamos hablar de la denuncia que pusiste de él? No, prefiero ya no entrar en más detalles. Lo último, ¿solo fue violento una vez contigo? No. ¿Violencia física o psicológica? Ambas. Él la amenazó. Yo grabé esas amenazas porque mi hija me informó de que él la estaba amenazando. Y ante eso fui yo quien decidió hacer la denuncia. Indicó que no le sorprende que haya sido detenido en esta causa por cómo conoce a Felipe. Sí aseguró que su familia es distinta a él. ¿Tú ya no tenías relación con él hace cuánto tiempo? Yo no tengo relación con él hace más de un año, como 1 año y medio. ¿Él te habló alguna vez de Fernanda? No. ¿Tú la conociste como a ella? Con él, pero nada más que hola. Tuvimos acceso a un documento judicial que acredita una denuncia realizada por esta expareja de Felipe Rojas. Todo sucedió el 20 de febrero de 2018, es decir, 10 días después de la desaparición de Fernanda Maciel. Aquí se detalla las amenazas que el hombre le había realizado a quien fuera su novia. Enferma, una prostituta, y donde te pille te voy a pegar y matar. Luego de esto, el denunciado habría cortado la llamada y ante esto, la mujer se dirigió a Carabineros para entablar la denuncia. Finalmente este trámite no prosperó por propia decisión de la joven, que no siguió adelante con la denuncia. La amenaza que a mí me hizo tomar esa decisión fue que él dijo que no le costaba nada conseguirse una pistola y venir a la casa y matarnos a mis hijas y a mí. Antecedentes que perfilan el actuar de una persona que habría tenido un historial de violencia desconocido por su círculo más cercano. Por las amenazas, pues, o sea, yo dije, bueno, si fue capaz de amenazar a mi hija y a nosotras también, al resto de la familia, ¿por qué no? Una personalidad marcada por los cambios en su estado de ánimo, según cuentan. Trabajaba como cocinero en 2 lugares. Sus colegas y compañeros prefieren no hablar en cámara. Sí, nos proporcionan antecedentes,
como que habría sido mujeriego, un galán con sus compañeras, con una extrema buena voluntad. Lo definen como tranquilo, que incluso la imagen que tenían de él era de una persona inocente, que recibía retos por ser así en el trabajo. Le encantaba hacerse amigo de las mujeres. Esta persona, que lo conoció por mucho tiempo, proporciona datos sobre cómo se relacionaba Felipe Rojas con las mujeres. ¿Tú fuiste testigo de cómo se besaban o de cómo profesaban su amor en público? Sí, todos. Bien amoroso, así, bien exhibicionista. Yo soy liberal de mente, pero tampoco así con un beso que se vean las lenguas, exagerado, así, harta mano. ¿Tú crees que tenían un tipo de adicción? Sí, porque aparte era como liberal, se sabía que también se besaba con otras niñas, estando en pareja. Él se amaba, yo creo que él juraba que rompía corazón porque también era un chico bien atractivo, no era un cabro feo. Elementos que van delineando el perfil del detenido. Tras el hallazgo de los restos de Fernanda Maciel, se habla de una persona egocéntrica y que tenía mucho éxito con las mujeres. También de personalidad muy atractiva. Sí, por él se amaba, él sabía que se sabía rico, sabía que llamaba la atención de las niñas. Y era simpático, entrador, como florerito, pero simpático, de personalidad llamativa. Yo creo algo de morbo de tener, o sea, yo me enteré que la niña Fernanda la habían estrangulado, y cuando yo supe eso, y sabiendo que él era el detenido, no me lo cuestioné porque sabía que él con su pareja era como bien una relación como sadomasoquismo. Entonces, si tú haces eso es porque tienes cierto morbo. Algo te llama la atención de tener ese tipo de sexo tan bruto, fuera lo normal. Ese fetiche, ¿cachai? Y a lo mejor ahí lo realizó. ¿Pueden todas estas características haber generado celos en Luis Petersen? Lo cierto es que él nunca confió en Felipe Rojas. Es más, siempre los indicó como su sospechoso. En las últimas horas, el taxista aseguró desconocer detalles acerca del pasado de su pareja. Incluso indicó que se encontró con una amiga de Fernanda que fue a ver a la familia y se tocó el tema de Felipe Rojas. Ella me dijo que cuando Fernanda tenía como 13 años y Felipe 16, él ya tenía gestos obscenos contra Fernanda. Se le insinuaba, la observaba físicamente y le miraba sus partes. 10 años de amistad, conversaciones por sobre una pandereta y una relación que se veía fortalecida por los lazos de confianzas hacían impensado un desenlace como este, si incluso la propia hermana de Fernanda confirmó esta estrecha relación de amistad. Mira, la verdad nosotros nos conocemos, la Fer se conocía con él hace más de 8 años. Hace un par de años, y más de unos 3 años, ellos entablaron como un lazo amistoso, porque si bien nos conocemos hace mucho tiempo, pero ellos hace un par de años atrás se hicieron como yuntas, por decirlo. Luis Petersen ha manifestado cuál es su idea sobre el móvil en la muerte de Fernanda. Esta es su teoría, la que con el correr de las horas pareciera ir en el mismo sentido hacia donde se dirige la investigación. Yo creo que como esta persona, como lo dije hace un par de minutos, es un psicópata, y yo creo que él, para mi punto de vista, quiso abusar de Fernanda. Lo veo así, a lo mejor estoy errado, por eso digo, esta respuesta la va a decir las autoridades correspondientes cuando se haga la pericia, el Servicio Instituto Médico Legal. Es que en las últimas horas hemos sabido que Felipe Rojas habría estrangulado a Fernanda tras un presunto intento de abuso. Posteriormente, tapó el cuerpo con una tela, lo sepultó en la bodega, lo cubrió con cal y tapó con una capa de cemento. Hasta ahora sería el móvil que provocó el crimen. ¿Pero qué significa el estrangulamiento desde un punto de vista psiquiátrico? Normalmente cuando realizamos un perfil, personalidades que pueden cometer un homicidio por estrangulamiento manual, nos vamos a encontrar con sujetos que primero aprovechan esta fuerza desproporcionada para generar un control sobre esa víctima. Son personalidades violentas que tienen problemas de control de impulso, que se han relacionado con otras parejas normalmente en situaciones de violencia.
Este sujeto, cuando comete estos delitos, normalmente tiene que ver con, por ejemplo, un abuso sexual que está intentando cometer. ¿Qué podría generar en una persona el hecho de estrangular a alguien? ¿Podría el victimario expresar o sentir alguna sensación particular con esta práctica? En esta posición de fuerza, en este momento de lucha, normalmente estos sujetos sacan mucho su rabia que tienen de tiempo a propósito de esta familia dominante, la vuelcan sobre esta víctima. Y normalmente esto obviamente va acompañado de placer sexual y también obviamente de deseos de venganza, de ira que vuelca sobre esta víctima. Todos estos puntos nos llevan a pensar si se podría acreditar esta obsesión que habría existido de Felipe Rojas hacia Fernanda Maciel. Ese 10 de febrero, ella habría salido de su casa muy nerviosa tras una presunta pelea con su madre. El destino era reunirse con el hombre hoy detenido. Confianzas existían. Así también lo demuestran las últimas conversaciones en WhatsApp que se liberaron en las últimas horas entre Felipe y Fernanda. Fue la declaración que el hombre hizo en fiscalía el 28 de febrero de 2018 sobre su último encuentro con la víctima. Rojas indicó que el 8 de febrero tomó contacto con Fernanda cuando la llamó y se juntaron a fumar marihuana en las afueras de su domicilio hasta las 23 horas aproximadamente. Llegó una amiga de Fernanda, de nombre Tamara, retirándose ella junto a su amiga en un vehículo presuntamente. Aquí surgen sus últimas conversaciones en WhatsApp. ¿Estáis con la Tamara aún? Sí, aún. Ya, yo seguiré durmiendo. Luego recibió un mensaje de Fernanda que fue respondido a las 5 de la tarde del día siguiente. ¿Qué onda? ¿Qué? No sé. Más tarde vinieron los siguientes mensajes. ¿Tenía smoking? ¿Te queda? No, voy para allá. Voy con la Simona. No vengas con la Simona, los perros se la van a comer. El sospechoso indicó a las autoridades que la joven no habría llegado a la bodega, por lo que volvió a contactarla por mensajes. El último escrito indicaba: te esperé cualquier rato, pero no llegaste. Yo ando cleteando. Según su declaración, al día siguiente a las 14 horas, fue a buscar a Fernanda a su casa, donde su madre le habría manifestado que no había llegado, lo que le habría preocupado, por lo que permaneció en su domicilio todo el día. A las 21 horas dijo haber salido a ver a una amiga en Independencia, encontrándose al salir con Luis Petersen, a quien le habría preguntado por Fernanda. Él respondió que no la había visto. Ante esto, habría coordinado con Luis y la madre de ella visitar a la amiga con que la joven se juntó el viernes 9. Sin embargo, según dijo la policía, esa casa se encontraba desocupada. En una de sus respuestas también habló sobre un conocido narcotraficante que tenían en común con Fernanda Maciel. Sí, conozco al Fufu, un conocido traficante de la comuna, el que me presentó Fernanda, al cual hace un año aproximadamente le comprábamos marihuana. Los misterios siguen surgiendo en esta historia. Un enigmático usuario en YouTube hace un mes habría contado todo lo que hoy conocemos, algo que no habría alertado a los entes correspondientes en sus posteos a los videos de Fernanda Maciel. Indicaba: Fernanda se encuentra enterrada dentro de la bodega en una de las habitaciones. Está bajo una capa de cemento. Y fue don Rojas Lobos Felipe Andrés, puntiagudo 4951, Conchalí. Ahora sigue proporcionando información y entrega cuáles serían las aristas que explican lo que habría sucedido con ella. Los informes policiales apuntaban a Felipe Rojas. El 16 de marzo de 2018, Carabineros habría solicitado pruebas de credibilidad por las contradicciones en sus relatos, mientras que los informes de la PDI, ya en febrero de 2019, habrían solicitado pasar la calidad de testigo a imputado de Felipe Rojas, el mismo que renunció rápidamente a su trabajo en la bodega en cuestión el 14 de febrero de 2018. Habría sentido temor por las cámaras que lo pudiesen haber captado, y es que supuestamente no enterró inmediatamente a Fernanda Maciel, se habría demorado en desarrollar este proceso. ¿Habrá estado obsesionado Felipe con Fernanda? Lo concreto es que era un tipo seguro y que sabía lo que podía provocar en las mujeres. Siempre estuvo acompañado. Esto que él haya practicado, tener relaciones con violencia, tú te enteras porque él mismo lo contaba. Ellos lo contaban sin tapujos los dos, juntos o separados, lo contaban, lo exhibían, le postaba, no sé. ¿Tú ella la veías con marca, me contaba? Sí. ¿Tú te asustabas? Y él supone,
No, o sea, yo decía, uy, ¿qué te pasó? Se me detonó. Ay, no, es que ayer todo así, sus cosas, no sé. Mucho marcas en los brazos, cuello. Cuello, muchos chupones, así como que les gustaba saber que se marcaban, no sé, era muy raro. Por eso también la sorpresa de esta mujer cuando vio hace solo unos días a Felipe Rojas después de mucho tiempo y con 40 kilos más. O sea, en un año 4 meses cambiar así es porque la ansiedad lo mataba por dentro, ¿no? Se la tragó. Porque el cuerpo grita lo que la boca calla. Cuando lo viste en el último tiempo y viste este cambio de apariencia, ¿qué te pasó a ti ahí? Fácil, creo que subió 40 kilos. No lo reconocí. Fue muy brusco el cambio, demasiado. Tú tuviste la opción de verlo pocos días antes de su detención. Sí. ¿Cómo lo viste ahí? Como una persona normal, pero sí fumando mucho tabaco, uno tras otro. Una presunta obsesión fatal, los pasos que habrían antecedido la muerte de Fernanda Damaris Maciel Correa. Una historia que la justicia debe dilucidar y que la familia espera conocer para poder entender qué sucedió con Fer. Esta amiga habló horas antes con Felipe Rojas antes de ser detenido por carabineros, por la policía. Conocía que él estaba teniendo extrañas conductas asociadas a un secreto que lo estaba atormentando, pero nos da cuenta Ignacio de personalidad muy importante. Y él llega la Pamela Lagos también, Francisco Pulgar, pero Cristian, en esa conversación, ¿él estaba tranquilo, estaba ansioso? ¿Cómo lo describe ella para que la Pamela lo pueda analizar? Él estaba muy tranquilo, pero su amiga tenía claro que Felipe Rojas estaba ocultando un secreto que lo estaba atormentando. ¿Y qué pistas daba de que había un secreto que la atormentaba, aparte de que subió 40 kilos, que eso provocaba una ansiedad que tenía que todos estaban notando? Principalmente Pamela Lagos estaba apuntando justamente a una tranquilidad, pero donde en este caso su ansiedad se representaba en sus cambios físicos. En aumentar de peso 40 kilos, en cambiarse el color la barba, el pelo un poco mucho más largo. Por lo tanto, las características de la ropa que estaba utilizando era muy distinta a la que él utilizaba anteriormente, porque no olvidemos que dentro de lo que nos cuenta esta amiga íntima de Felipe Rojas, habla de que él se jactaba muchas veces de sus relaciones con mujeres, sobre todo violentas, pero la primera sospecha de ella está asociado primero a sus cambios de conducta y física. Pamela, él lo estaba matando por dentro, dice la amiga. Cuéntanos. O sea, lo que pasa es que la ansiedad. El cuerpo habla lo que la mente no puede expresar. Eso es una premisa en psicología. Entonces, cuando las personas de alguna u otra manera mantienen emociones demasiado potentes y las tratan de reprimir siempre, generan en ellos una sensación de cambio importante y empiezan a manifestarse en el cuerpo. Es normal, acá yo quiero hacer hincapié en algo. El hermano, ayer escuché que decía, mira, mi hermano subía y bajaba de peso siempre. Sí, todos de repente nos pegamos una subida de peso, no 40, una bajada. 40. Pero 40 kilos es muchísimo. Sobre todo si en el caso de él hubiésemos estado hablando, que es lo que se está planteando ahora, de un tema de abuso. O sea, él probablemente este impulso lo estaba resguardando desde mucho antes en su amistad con ella. Ahora, esto que hablan, que él era exhibicionista, muy apasionado y parece que también violento, ¿calzaría con características todo esto como de alguien que abusó de una amiga que tenía hace 10 años? Calzaría con este nivel de impulsividad, esta falta de control afectivo, la falta de control de la agresión que se mezcla también con el impulso sexual. Pero insisto, a mí lo que me llama la atención es el nivel de remordimiento posterior que aparece. ¿Es demasiado? Que es que no se condice con alguien que no tiene empatía por el otro, que no le importa. Acá hay algo que... O sea, la quería. No sé si la quería a ella, no sé si era una obsesión solamente por ella, o si en algún punto se da cuenta de lo que hizo. Vamos a llegar a un punto donde esta amiga de Felipe Rojas dijo no en el fondo extrañarse
no extrañarse de que él la estrangulara. Sí, mira, yo sé que vamos a revisar también la entrevista completa acá, pero Pamela, es muy importante el punto que tú dices, y acá, Francisco, es importante lo que tú tienes que hablar sobre por qué ese día, por qué esperar que ella tuviera 7 meses de embarazo, por qué serán tan amigos, ella confiaba en él. Claro, por una razón muy simple, porque ya Felipe Rojas tenía un sitio del suceso el cual podía controlar externa y internamente. Lo planificó. Que era de él. Es que era de él. Entonces él estaba ya dentro de un territorio que él sabía los tiempos, sabía que no iba a llegar gente, entonces tenía todo controlado para actuar de manera ¿Cómo sabía que no sobresegura. iba a llegar gente si había más en las cámaras? No, lo que pasa es que eso todavía no está muy claro. Entonces ver, ahí la teoría del caso a mí se me complica. Recién lo estaba hablando con Daniel. Porque más allá que encontremos llaves, fluidos, etcétera, tienen que demostrar la fiscalía que eso pertenece a Felipe Rojas. ¿Y qué pasa si Felipe Rojas, por un tema de encargo o X, por un favor, prestó las llaves? O sea, espera, quiero detenerme ahí. Eso es importante. O sea, con la información que manejamos hasta el momento, se tiene que demostrar todavía que Felipe Rojas es el culpable. Existe la hipótesis que haya otra teoría y que esa teoría, él pasó las llaves para otra persona, le hiciera todo esto a Fernanda. Mira, si yo me voy a tomar de los mensajes que recién mostró Cristian Herrer. Cuando le presentan a un tipo que es un narcotraficante, que es amigo de Fernanda Maciel, eso lo dicen los mensajes, no lo digo yo. ¿Y qué pasa si le pasan las llaves a estas personas? Y son estas personas que aparecen en las cámaras las que ejecutan. ¿Por qué los cambios de personalidad y esta angustia en él se generan? Claro, se generan no derechamente por una participación directa, pero sí por un grado de responsabilidad. Y ahí me hace sentido un poco el tema de esta pieza que hablamos con la Pamela, que todavía no calza. Pero hay una cosa que no nos olvidemos, que porque hoy día estamos hablando de que él quiso abusar de ella. Recién hoy. Pero, según lo que dice prensa, fuentes de prensa, pero Luis Petersen dijo que estaba obsesionado. Que estaba obsesionado con ella y que había intentado abusar de ella. Sí. Eso lo dijo cuando supimos esta información. Hace 2 días. Hace dos días. La primera entrevista que da él con Max Collado, él dice, él quiso abusar de ella, estaba obsesionado con ella, incluso puede haber pensado que la guagua era de él. Entonces, también hay unos antecedentes que Luis Petersen sabía de alguna relación de él con Fernanda, porque lo había hecho otra vez o algo sabe. Pero hay un tema acá, que Luis Petersen recién ahora habla de esta obsesión de Felipe Rojas, recién 1 año, 4 meses después, pudiendo... Sí, pero antes de esta información oficial, por fuentes de prensa. Claro, pero te vuelvo a insistir, yo creo que más allá de... ¿Por qué Felipe Rojas no actuó en su casa cuando pudo haber estado solo, haber ido a otro lugar? ¿Por qué en la bodega particularmente? ¿Por qué en las conversaciones se da una conversación amena y ella no se niega a juntarse? Si una mujer se siente, amenazada por una persona X, por sus rasgos violentos de personalidad... No va a ir al encuentro. Es que ese es el punto. Pamela, pero tú lo ves extremadamente tranquilo. Pero el exhibicionismo, él lo manifestaba como lejos de su casa, con gente que no llegaba y no lo conversaba a lo mejor con su hermano, porque eso fue como 2 personas distintas. O sea, lo que pasa es que la personalidad egocéntrica tiene mucha capacidad de manejarse dependiendo de la situación. ¿Sí? Todos tenemos nuestro grado de egocentrismo y eso es sano, pero hay personas que esto se les pasa de la raya, como se dice. Y ¿En qué se nota eso? Y se nota en que empiezan a perder la empatía, empiezan a perder el contacto con el otro, empiezan a perder la conexión con el otro y empiezan a centrarse solamente en ellos. ¿Sí? Todos tenemos un egocentrismo sano cuando alguien te trata mal, por ejemplo, que uno se defiende. Y eso es normal. Pero cuando las personas ya esto pasa de la raya, que ya pasa a ser un trastorno, a lo mismo no quiero entrar en esa área, se genera problemas en las relaciones. Pero, como saben que esto les genera problemas en las relaciones, como los que les importa a ellos es ser el centro de atención, saben muy bien ir cambiando un poquito y adaptando la personalidad dependiendo de la situación. Por eso que a la gente le pareciera que algunos no lo conocen y que otros sí. Por eso que de repente como que la gente dice, oye, estamos hablando de una persona totalmente distinta a la que yo alguna vez conocí. Ahora, si todo esto es así, yo me imagino que la investigación y cuando después de la formalización empiece el juicio, probablemente vamos a conocer, si esto es así, otros casos de abuso, si es que se dio. María Luisa. Si es que así fuese, sería, a ver, si estuviéramos hablando de alguien que no controla el impulso agresivo y no controla el impulso sexual,
Es muy extraño que esto haya surgido solo ahora. Lo más probable es lo que dice la Mari, que empiecen a aparecer otros casos, porque no habría sido solamente en una oportunidad. Y que no nos sorprenda que no hayan querido denunciar, porque la gente también, lo hemos hablado acá, tiene miedo. Pero él, con las mujeres, ¿cómo era, por ejemplo, con su polola, Cristian? Le gustaba llamar la atención de las mujeres. ¿Por qué? Y esto es importante para Pamela Lagos que pongas atención. Porque se sabía atractivo, era egocéntrico y además era exhibicionista. Y vamos a pasar a escuchar esta declaración y testimonio, porque a él le gustaba además contar en público cómo eran sus relaciones sexuales. Habla la amiga cercana de Felipe Rojas. Del tiempo que tú conociste a Felipe, la oportunidad que tuviste de conversar con él, ¿qué impresión te daba, qué imagen tenías de esta persona? Que era un niño un poco egocéntrico. Se amaba mucho, se le notaba. Bueno, yo lo conocí cuando era ultra flaco. Y degenerado, porque yo conocía a la polola, lo conocía a él, y ellos eran muy exhibicionistas, les gustaba mostrarse, andar con chupones en el cuello. Lo hacían en lugares donde sabían que habían cámaras, de repente andaban con moretones. No, es que ayer tuvieron relaciones fuertes, así, como que les gustaba eso del masoquismo, como la agresión, y lo contaban aparte. ¿Contaban eso? Sí. ¿Que decían que ahí tuvimos relaciones, por eso estoy así? Sí, así tal cual. ¿Y estas marcas eran habituales verlas tanto en ella como en él? Sí, en los dos. Los dos, la expareja, la que dice que le puso la denuncia, igual era así, sí, eran como locos, bien desinhibidos los dos. ¿Tú fuiste testigo de cómo se besaban o de cómo profesaban su amor en público? Sí, todos. Bien amorosos y bien exhibicionistas. Yo soy liberal de mente, pero tampoco así con un beso que se vean las lenguas, exagerado, así harta mano. ¿Tú crees que tenían un tipo de adicción? Sí, sí. Sí, porque aparte era como liberal, se sabía que también se besaba con otras niñas, estando en pareja. Él se amaba, yo creo que él juraba que rompía corazones porque también era un chico bien atractivo, no era un cabro feo. En ese sentido, se dice que él era muy coqueto. También de personalidad muy atractiva. Ya, eso, con las mujeres, ¿cómo le iba? Bien. Bien, sí. Tenía harto arrastre, ¿cómo se dice? Sí. ¿Tú veías que había más mujeres interesadas en él? Sí, sí. ¿Y él era consciente de eso? Sí, por eso él sabía que se sabía rico, sabía que llamaba la atención de las niñas. Y era simpático, entrador, como florerito, pero simpático, de personalidad llamativa. Importantes testimonios que nos entrega y relatos esta amiga, que fue la última en ver pocas horas antes de la detención a Felipe Rojas. ¿Y saben qué nos dice? ¿Qué? Él era atractivo, le encantaba que las mujeres lo desearan. Después del crimen, él dejó de serlo. ¿Se dan cuenta? Claro, o sea, empezó a cambiar físicamente, pero dice Pamela, era de personalidad atractiva, pero otros cercanos dicen que era para adentro, que no hablaba, como que, ¿qué? ¿Pasaban 3 cuadras y cambiaba de personalidad? Sí, lo más probable. ¿Cómo ¿Y por qué? Porque son personas que por lo general reprimen tanto el impulso. En el fondo esto es como una olla a presión. Si yo reprimo mucho el impulso, cuando el impulso sale de una nomás, no sale de a poquito. Entonces pasan a ser lo que se llama estas personas desubicadas, pasan por desubicados. Sí, es como que tú decís, oye, ¿cómo si están calladitos de repente se manda un comentario tan desatinado? Pero a la Fernanda le gustaba eso, era su amigo de 10 años y se fue a juntar con él. Pues. Es que no necesariamente, por eso es que a mí me llama la atención, porque sí, estamos hablando de un tipo egocéntrico. Sí. Estamos hablando, ella habla de que tenía bajo control del impulso sexual, que lo hablaba mucho. Sí. Pero eso no necesariamente te hace un abusador. ¿Pame? Y por eso que a mí algo me falta. ¿Qué? ¿Por qué lado va lo que te falta? Me falta una motivación mayor. Exacto. Para este nivel de planeación. Distinto es si es que él en algún minuto hubiera tenido un descontrol del impulso sexual intenso,
trata de abusar de ella y en ese forcejeo, por ejemplo, llega a hacerle daño. Pero después aparece toda una planeación tan potente que yo creo que algo no estamos sabiendo. De alguna manera, Francisco, sí pasa lo que está diciendo la Pame, porque en ese forcejeo ya se cae y se pega en la cabeza. Quizás ahí él se puede haber asustado. Pero, ¿es él o es otra persona? Entonces, eso... ¿Estás con la Pamela? Sí, por eso te digo que hay que tener mucho cuidado. Aquí, mira, hay dos fuentes de información que todavía no conocemos. La casa, donde seguramente tienen computador, le van a verificar el teléfono, donde van a extraer todo el perfil de registro, donde las páginas donde se ha metido. Pero por otra parte, cuando veamos el juicio, si bien la Fiscalía va a acreditar un hecho determinado, la defensa va a hacer su pega. ¿En qué sentido? Bueno, acredíteme que el tema orgánico es de Felipe Rojas. Las llaves se le pudieron haber perdido. Sáquenme de esa hipótesis. Claramente hay elementos subjetivos que te permiten inferir la responsabilidad. No estamos negando eso. Pero de ahí que la figura jurídica, autor, cómplice, encubridor, no está claro en un 100%. Pero creo que acá hay más gente. Es que la única explicación, si creemos que las cosas ocurrieron tal como hasta el minuto pensamos, es que él le contó todo esto a un tercero. Y ese tercero lo guía por el camino al que tiene que seguir. Que tiene que enterrarla acá, que tiene que comportarse de tal manera, lo ayuda. Se asesora.